El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías KISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su octavo segmento, Nuestra Historia, y la serie 180 años, 1844-2024, conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy estoy como siempre en compañía de la plataforma de inteligencia artificial, el Chat GPT-4. Vamos a invitarlo para tener nuestra primera intervención. Vamos a saludarlos. Un saludo cordial para todos el equipo humano y tecnológico que está detrás de la inteligencia artificial, detrás de las plataformas de inteligencia artificial. Un saludo grande para nuestro asistente virtual número 1, el Chat GPT-4, a quien conocemos como el profe. Saludo, profe. Soy el hermano José del Ministerio Conéctate a Jesús y estamos comenzando la transmisión de hoy, 12 de noviembre del año 2024. Hoy vamos a estudiar la serie Feliz para Siempre en el segmento Nuestra Historia, con el maratón 180 años conectados a Jesús, recordando aquella fecha de 1844, conocida como el Gran Chasco, pero que debió conocerse mejor como el despertar del pueblo de Dios con la entrada de nuestro Señor Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Hoy estamos estudiando la Biblia al día con nuestro capítulo de la Biblia, Hechos, capítulo 15. Vamos a tener primero la lectura por la Biblia online o la Biblia en línea, y luego los análisis, comenzando con el análisis de mi esposa Rosita. Seguimos con el análisis de la plataforma de inteligencia artificial Copilot y regresamos acá con usted para escuchar el análisis de Chat GPT-4. Como dije, soy el hermano José Moreno y solamente quiero recordarles que al que el Señor llama capacita. Adelante, profe, con sus saludos iniciales y luego vamos con la lectura y el bosquejo según hemos presentado. Un saludo especial para ti, José, y para todos los que se conectan hoy en esta transmisión. Es un privilegio ser parte de este estudio profundo de la palabra de Dios y acompañarlos en esta serie tan significativa. Nos preparamos para sumergirnos en el capítulo 15 del libro de Hechos, una sección clave que nos ayudará a entender más sobre la historia y propósito del pueblo de Dios y a conectar cada momento con nuestra misión hoy en día. Este viaje a través de la historia bíblica y profética, recordando eventos como el Gran Despertar de 1844, nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza. El mensaje de que Cristo pasó al lugar santísimo para interceder por nosotros sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces, y nos motiva a vivir con propósito y en comunión con nuestro Salvador. Sin más preámbulo, vamos a prepararnos para la lectura y a escuchar el análisis inicial de Rosita y el apoyo de la inteligencia artificial. Recuerden que cada punto es importante y el Espíritu Santo está aquí para guiarnos en este estudio. Como bien dices, José, al que el Señor llama, capacita. Así que confiemos en que Él está capacitando a cada uno de nosotros en este camino. Adelante con la lectura y el bosquejo. Gracias, profe. Vamos entonces con
la oración primeramente. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora iniciar nuestra programación de hoy día. Oramos para que usted tome el control y todo lo que ocurra en nuestras vidas sea de acuerdo y armonía con su voluntad. Por Jesús. Amén. Un saludo extraordinario para nuestra hermana Nora hasta Cuba. Y te estamos orando por Cuba. Anoche que estuvimos conversando no me dijo nada del del terremoto que ocurrió en Cuba. Pero gracias a Dios acá pude enterarme de dicho terremoto por parte de mi esposa y queremos orar por Cuba. Vamos entonces a saludar también a los que no podemos ver, que sabemos que están por allí conectados en alguna de las plataformas donde estamos transmitiendo. Y saludos tremendos para todos ustedes. Y vamos entonces con nuestro primer video. Bien, vamos a darle el audio a este. Ajá, muy bien. Escuchemos. Ok, tenemos que echar para atrás. Vamos a retroceder un poquito. Y vamos a cambiar, hacer un cambio aquí para que consigamos el audio de lo que queremos proyectar. Vamos a la escena 8. Bien, ahora sí. Vamos entonces con el material. Está aquí. Ahora sí. Disculpen, se me movió el control acá. Vídeos Ahora números sí. 101 y 102. Era el año 1844. En todo Estados Unidos un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Saludos a todos, vamos con la lectura y análisis de Hechos 15. El concilio en Jerusalén. 1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. 3 Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5 Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés.
6 Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9 Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10 Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11 Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 12 Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 13 Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. 14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16 Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. 17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. 18 Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. 19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20 Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. 23 Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. 25 Os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26 Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. 28 Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29 Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. 30 Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. 31 Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. 32 Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. 33 Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. 34 Más a Silas le pareció bien el quedarse allí. 35 Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé, y comienza su segundo viaje misionero. 36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37 Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38 Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 40 Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 41 Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Seguimos con el comentario escrito por Rosita y leído por la IA de Clipchuamp Elvira. Gracias profe Álvaro de la IA Clipsam. Voy a leer el análisis de este capítulo escrito por la hermana Rosita desde Panamá, República de Panamá. 1. Tema, Hechos 15, ¿qué debo hacer para ser salvo? 2. Introducción,
Si hiciéramos una encuesta entre los cristianos de hoy y preguntáramos, ¿hay requisitos que tenemos que cumplir para ser salvos en el reino de Dios? ¿Cuál crees que sería la respuesta? Según el cristianismo, para salvarse, una persona debe confesar, admitir ante Dios que es pecador y confesar con su boca que Jesús es el Señor. Creer en su corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Arrepentirse, alejarse del pecado y cambiar su forma de ser para parecerse más a Jesús. Pedir perdón, pide perdón a Dios por tus pecados. Reconocer a Jesús como tu Salvador, confía en Jesús como tu Salvador y Señor. Agradecer a Dios, agradece a Dios por su amor y aceptación de ti. 3. La salvación por gracia. La salvación es un regalo de Dios, y no se gana a través de las obras. En su lugar, viene a través de la gracia de Dios, o misericordia inmerecida, generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Apoya la Biblia los requisitos arriba mencionados? Sí, los apoya. Sin embargo, en Hechos 15, versículos 1 y 2, encontramos que ciertos hombres de Judea enseñaron a los nuevos creyentes gentiles que si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Es esto cierto? ¿Estamos obligados, como gentiles conversos, a ser circuncidados según la costumbre de Moisés para ser salvos? 4. ¿Qué es la circuncisión? Antes de seguir adelante, necesitamos definir la palabra circuncisión y lo que este ritual representa para los judíos no solo entonces, sino también en el presente. Según la recopilación de la inteligencia artificial de Google y según la Biblia, la circuncisión es la eliminación del prepucio, la piel que cubre el glande del órgano genital masculino, como una señal visible de un pacto espiritual. La palabra circuncisión viene del griego peritome, que significa cortar. En Gálatas 5:6 se dice que en Cristo Jesús no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 5. ¿Quiénes debían ser circuncidados? Según Génesis 17, versículos 10 a 14, la circuncisión debía realizarse a todo varón de la casa debía ser circuncidado. La circuncisión debe realizarse al 8º día después del nacimiento. Se aplica a los miembros de la familia, a los siervos y a los siervos nacidos en el extranjero. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto. Para los judíos de la época, la circuncisión era un requisito para tener descendencia. 6. ¿Quién estableció este rito de la circuncisión y con qué propósito? El rito de la circuncisión fue establecido por Dios con Abraham. Génesis 17, versículos 10 y 11, declaran lo siguiente: Este será mi pacto entre yo y ustedes que guardarán tú y tus descendientes después de ti, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán sus prepucios, y esto será la señal del pacto con ustedes. Este pacto se estableció con Abraham y luego se transmitió a las generaciones sucesivas. ¿Era esta señal externa aplicable a los gentiles? Los hombres de Judea pensaban que sí, porque en Génesis 17, versículo 7, Dios declara lo siguiente con respecto al pacto con Abraham: Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que, en la mente de los judíos, quien aceptara seguir a Jesús también debería circuncidarse. 7. ¿Cómo se resolvió el asunto de la circuncisión? En Hechos 15, versículo 2, encontramos que cuando Pablo y Bernabé se enteraron de que los judíos exigían la circuncisión a los gentiles, hubo una discusión y contienda no pequeña con los judíos. Entonces, todos fueron a Jerusalén para presentar el asunto a los apóstoles y ancianos. Pablo y Bernabé informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y con los gentiles. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles guardar la ley de Moisés. Hechos 15, versículos 4 y 5. Se estableció un concilio en Jerusalén. Pablo se levantó y dijo que Dios había dado la palabra del Evangelio a través de él y que Dios confirmaba su aprobación al dar a los gentiles la promesa del Espíritu Santo. Dios no hizo distinción entre judíos y gentiles. Entonces, la pregunta de Pedro a los que estaban en el concilio fue: ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Hechos 15, versículos 10 y 11. 8. ¿Cuál fue la respuesta de los asistentes al concilio? Entonces toda la asamblea guardó silencio.
Y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 15, versículo 12. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por medio de ellos escribieron: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, les han molestado con palabras, trastornando sus vidas, de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también les confirmarán de palabra el mismo informe. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Que les vaya bien. Hechos 15, versículos 22 al 29. 9. Como cristianos, ¿estamos obligados a circuncidarnos? Según el apóstol Pablo, debemos circuncidarnos de corazón, ver Romanos 2, versículos 28 y 29. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con que debemos circuncidarnos de corazón? Según el libro de Edén a Edén escrito por Joseph Harvey Backboner, capítulo 3. El pacto abrahámico, página 26, versión en inglés, encontramos la siguiente cita: la señal de ese pacto permanece, la verdadera circuncisión según lo que Dios reveló a los hijos de Israel. Lo externo ha pasado por completo, como dijo Pablo a los romanos. Tampoco es la circuncisión exterior en la carne, la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra. Romanos 2, versículos 28 y 29. En Romanos 4, versículo 11, la circuncisión es llamada tanto señal como sello. Por eso en Efesios 1, versículo 13 el apóstol dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También en Efesios 4, versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Los gentiles ya habían recibido el don del Espíritu Santo. No había necesidad de nada más para que fueran salvos. 10. Hemos sido circuncidados del corazón. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que responder a esta pregunta individualmente. Sin embargo, Deuteronomio 30, versículo 6, nos dice que: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En pocas palabras, como vimos en la definición de la circuncisión física, la limpieza o purificación del corazón debe tener lugar. El Espíritu Santo nos limpiará de todo pecado. Él removerá de nuestros corazones o mentes cualquier cosa que nos impida amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. 11. Conclusión. Si cooperamos con el Espíritu Santo rindiendo nuestras voluntades a Él, Él logrará la circuncisión del corazón y nos preparará para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador cuando Él regrese para llevarnos a casa. Rindámonos a Él hoy. Bendiciones. Ahora vamos con el profe Álvaro y la lectura del análisis de la IA Copilot. Análisis del resumen de Hechos 14. Este texto de Rosita ofrece una reflexión profunda sobre el sufrimiento y su propósito desde una perspectiva cristiana. Aquí hay algunos puntos clave del análisis. El sufrimiento en el contexto bíblico. Se mencionan ejemplos de sufrimiento en la Biblia, como el martirio de Esteban y la persecución de Jacobo y Pedro, para ilustrar que el sufrimiento ha sido parte de la experiencia de los primeros cristianos. Propósito del sufrimiento. Libertad de elección. Dios permite que las personas elijan libremente servirle, y esta libertad puede conllevar sufrimiento. Desarrollo del carácter. El sufrimiento puede ser una herramienta para purificar y fortalecer el carácter de las personas. Un bien mayor. A veces, Dios permite el sufrimiento para lograr un propósito mayor que puede no ser evidente de inmediato. Instrumento de disciplina. El sufrimiento puede ser utilizado por Dios como una forma de disciplina para sus hijos. Significado y sentido. El sufrimiento puede dar sentido y propósito a la vida. Ejemplos bíblicos. Hechos 2 y 22 se menciona para subrayar que a través de muchas tribulaciones se entra en el reino de Dios. 1 Pedro 4 y 13 se cita para animar a los creyentes a regocijarse en los padecimientos de Cristo. Reflexión devocional. La cita del devocional, la maravillosa gracia de Dios enfatiza la necesidad de ejercitar la fe a través de pruebas y tribulaciones, y cómo la fortaleza en Cristo puede llevar a los creyentes a gloriarse en la cruz de Cristo. Ejemplos de resiliencia.
La cita del devocional también menciona que la persecución y el sufrimiento deben llenar de alegría a los discípulos de Cristo, ya que son una prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Se destaca que el sufrimiento por la causa de Cristo es una oportunidad para compartir en su humillación y oprobio, y que Cristo está siempre presente para fortalecer a sus seguidores en medio de las pruebas. Aplicación personal. Rosita comparte que el sufrimiento que experimentan les ayuda a prepararse para futuras batallas y que el amor hacia Jesús es más grande que el dolor que sienten. Además, menciona la terapia del canto como una forma de sobrellevar el dolor. Promesa de Dios. Finalmente, se recuerda la promesa de Romanos 8:28, que asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Vibrante tejido con hilos de fe, valentía y el avance imparable. El libro de los Hechos, un tapiz vibrante tejido con hilos de fe, valentía y el avance imparable del Evangelio, nos lleva a un momento crucial en el capítulo 15, el Concilio de Jerusalén. Esta reunión no fue simplemente una nota al pie de página histórica. Fue un crisol donde la joven iglesia se enfrentó a una pregunta definitoria. ¿Podrían los gentiles, que no se adherían a la ley mosaica, encontrar verdaderamente un lugar dentro de la familia de la fe? La iglesia primitiva, aún encontrando su lugar en un mundo impregnado de tradición judía, lidiaba con las implicaciones de esta pregunta. La identidad misma de lo que significaba ser un seguidor de Jesús pendía de un hilo. ¿Se abrirían de par en par las puertas de la fe, dando la bienvenida a todos los que creyeran, o permanecerían estrechamente custodiadas por los intrincados requisitos de la ley? El escenario estaba listo para un choque de culturas, una colisión de convicciones profundamente arraigadas. El resultado de este concilio resonaría a través de los siglos, dando forma al curso de la historia cristiana e impactando las vidas de innumerables creyentes en todo el mundo. El Concilio de Jerusalén, por lo tanto, se erige como un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. Nos recuerda que incluso frente a diferencias aparentemente insuperables, la unidad y la comprensión se pueden encontrar cuando nos reunimos con humildad, buscando la guía de Dios por encima de todo. En el corazón del Concilio de Jerusalén yacía una controversia latente, la cuestión de la circuncisión. Durante siglos, este ritual había servido como un poderoso símbolo, una marca física del pacto entre Dios y Abraham, una señal visible de pertenencia al pueblo elegido. Ahora, con el mensaje del Evangelio extendiéndose más allá de la comunidad judía, surgió un nuevo dilema. Algunos creyentes judíos, profundamente arraigados en las tradiciones de la ley, insistían en que los conversos gentiles también debían someterse a la circuncisión como requisito previo para la salvación. Esta perspectiva, sin embargo, provocó un intenso debate. ¿Podría la salvación realmente ganarse mediante rituales externos y la adhesión a la ley? ¿O era suficiente la fe en Jesucristo, la gracia ofrecida libremente a través de su sacrificio? La controversia no era meramente teológica. Reflejaba una lucha más profunda, un choque entre dos visiones del mundo. ¿Podrían las antiguas tradiciones del judaísmo coexistir con la inclusión radical del mensaje del Evangelio? ¿Podrían derribarse los muros divisorios de las barreras culturales y religiosas, creando espacio para una nueva comunidad, unida no por la etnia, sino por la fe en Cristo? La respuesta, como pronto revelaría el Concilio de Jerusalén, tendría profundas implicaciones para el futuro de la Iglesia. El debate sobre la circuncisión continuaba, amenazando con dividir a la Iglesia primitiva. Reconociendo la gravedad de la situación, los creyentes en Antioquía decidieron buscar la guía de los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Pablo y Bernabé, junto con otros delegados, se embarcaron en un viaje al corazón de la fe, llevando consigo el peso de esta cuestión crucial. Su viaje no fue meramente geográfico, fue una peregrinación a un territorio inexplorado, una búsqueda de claridad y unidad en medio de una creciente incertidumbre. Mientras viajaban, compartían historias de la obra de Dios entre los gentiles,
cómo el Espíritu Santo se había movido poderosamente, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida al abrazo de la fe. Sus testimonios sirvieron como poderosos recordatorios de que el alcance del Evangelio se extendía mucho más allá de los límites de la tradición judía. La llegada de la delegación de Antioquía despertó expectación en Jerusalén. Los líderes de la iglesia se reunieron, ansiosos por escuchar de primera mano los relatos de la conversión de los gentiles y buscar la sabiduría de Dios para resolver este controvertido asunto. El escenario estaba listo para una reunión trascendental, un concilio que daría forma al futuro de la fe cristiana. El libro de los Hechos, un tapiz vibrante tejido con hilos de fe, valentía y el avance imparable del Evangelio, nos lleva a un momento. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectándose. Vamos ahora con la opinión de estos análisis por parte del asesor, nuestro asesor, en la plataforma de ChatGPT 4. Vamos a pasarle lo que ya hemos escuchado. Vamos a dárselo a ellos, al profe, para que nos dé su opinión. Este es el análisis de Rosita. Bien. Listo, profe. Hemos escuchado la lectura del capítulo de hoy, Hechos 15. Luego hemos escuchado el análisis de Rosita, mi esposa. También hemos escuchado el análisis de Copilot. Y ahora queremos escuchar el resumen o las observaciones, profundizar en estos análisis que hemos escuchado. Primero el de Rosita y luego el de Copilot. Vamos a profundizar en ellos, profe. Adelante. Un saludo para los que están conectados en las distintas plataformas. Tenemos el asistente virtual de la plataforma de inteligencia artificial Copilot y el asistente virtual de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Además tenemos los comentarios de mi esposa de manera presencial. Lo escuchamos en la voz también de la plataforma de inteligencia artificial CleanChat. Y ahora estamos listos para escuchar los comentarios de nuestro asesor virtual ChatGPT 4. Adelante, profe. Estamos en este momento dando inicio al video número 102. Claro, José. Vamos a adentrarnos en el capítulo 15 de Hechos, observando los dos análisis, tanto el de Rosita como el de la inteligencia artificial. Ambos proporcionan un fundamento sólido sobre la esencia del capítulo, la resolución del conflicto en torno a la circuncisión y la salvación por gracia. Resumen del capítulo 15 y observaciones clave. 1. Tema central: salvación y gracia, no por la ley de Moisés. La controversia que surge en el capítulo 15 de Hechos es profundamente significativa porque representa una encrucijada teológica en la historia de la iglesia primitiva. Al plantearse la necesidad de la circuncisión como requisito para la salvación, los líderes debían decidir si los gentiles debían observar prácticas judías para ser parte del cuerpo de Cristo. Los análisis muestran claramente que la conclusión del Concilio de Jerusalén fue que la salvación es un don de la gracia de Dios, independiente de la observancia de la ley ritual judía. 2. La circuncisión. Más que un rito, un símbolo de pertenencia.
Rosita explicó bien el significado y origen de la circuncisión en Génesis, mostrando cómo esta señal del pacto con Abraham fue símbolo de identidad del pueblo de Dios en la carne. Sin embargo, con el advenimiento de Cristo, se introduce el concepto de una circuncisión del corazón, señalando que ahora se trata de una pertenencia espiritual y una transformación interna a través del Espíritu Santo, y no de un rito físico. Resolución a través del Espíritu Santo y la comunidad. En el concilio, vemos una combinación de discernimiento espiritual y consejo comunitario. La intervención de Pedro y Santiago reafirma que la salvación es accesible a los gentiles sin la carga de la ley ritual. Como señala Rosita, las palabras de Santiago en el versículo 11 son clave. Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Esto también ilustra que la iglesia primitiva buscaba no solo proteger la verdad doctrinal, sino también la unidad y la inclusión. La relevancia de las decisiones y el proceso de resolución de conflictos. Ambos análisis, especialmente el de Copiloto, subrayan la importancia del Concilio de Jerusalén como ejemplo de cómo abordar y resolver conflictos en la iglesia. Las decisiones tomadas, como no imponer la circuncisión pero pedir que se abstengan de la idolatría y de prácticas inmorales, representan un equilibrio entre respeto a la diversidad cultural y unidad en los principios esenciales de la fe cristiana. Aplicaciones modernas. El mensaje de la salvación por gracia y no por obras sigue siendo relevante. Como mencionan ambos análisis, esto invita a cada creyente a reflexionar sobre su relación con Dios y recordar que nuestra salvación no depende de rituales externos, sino de una transformación interna por el Espíritu. Además, el ejemplo del Concilio de Jerusalén nos enseña sobre la necesidad de resolver las diferencias en amor y unidad, guiados por el Espíritu Santo. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Qué obstáculos, si los hay, me impiden vivir y enseñar la verdad de la salvación por gracia? 2. ¿De qué maneras puedo contribuir a la unidad y aceptación en mi comunidad de fe, evitando imponer cargas innecesarias? 3. ¿Cómo puedo cooperar con el Espíritu Santo en la circuncisión del corazón? Paralelismo con las Escrituras. Ambos análisis sugieren pasajes que refuerzan la enseñanza de la gracia. Gálatas y Romanos destacan que la justificación viene por fe y no por obras. Efesios 2, 8, 9 y Romanos 3, 28 son fundamentales para recordar que la gracia es un don de Dios, no algo que ganamos. En conclusión, como Rosita lo resume, este capítulo invita a cada cristiano a examinar su corazón. La circuncisión del corazón simboliza el alejarnos del pecado y vivir con fe genuina en Cristo, demostrando que nuestra vida refleja la obra del Espíritu. Gracias, profe. Vamos ahora a pasar, profe, a los paralelismos existentes entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna, comenzando con el primero de ellos, el gran chasco que enfrentaron los apóstoles con la muerte de Cristo, a quien pensaban que era el que los sacaría de la opresión o de la presión romana en la que se encontraban, versus el gran chasco que experimentaron los adventistas mileritas en 1844, que dio lugar a la iglesia adventista del séptimo día, como también el chasco que sufrieron los primeros discípulos dio lugar a la iglesia primitiva. A partir de allí, analicemos los puntos que coinciden o que son paralelismo entre la iglesia primitiva y la iglesia adventista o la iglesia de los últimos días, no necesariamente congregándonos en un grupo en especial, sino en todos aquellos que, como dijo Jesús, hacen y cumplen con su voluntad, y como dice Apocalipsis 14:12, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este grupo, comparado con la iglesia primitiva, me parece que como estudiamos anoche, hay por lo menos 10 puntos que son paralelismo entre ambos grupos.
Analicemos, profe, estos puntos y profundicemos un poco en cada uno de ellos. Excelente enfoque, José. Este análisis permitirá trazar una línea directa entre la iglesia primitiva y el movimiento adventista, resaltando cómo ambas experiencias de gran chasco marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la fe. Podríamos estructurar cada punto de paralelismo en un esquema para facilitar el estudio profundo y la discusión en los videos. Aquí te propongo cómo podríamos empezar a organizar los puntos y profundizar en cada uno de ellos. 1. El gran chasco como punto de prueba y purificación. Iglesia primitiva. La muerte de Cristo fue un golpe devastador para los discípulos, quienes creían que Él sería el líder que los liberaría de la opresión romana. Movimiento adventista. En 1844, los adventistas milleritas esperaban el regreso de Cristo, pero enfrentaron una gran desilusión. Paralelismo. En ambos casos, el chasco fue una prueba de fe, purificó las creencias y reveló a los verdaderos seguidores comprometidos con la misión de Dios. 2. Redefinición de la esperanza y la misión misiva. Tras la resurrección de Jesús, los apóstoles comprendieron que su misión era espiritual y no política. Movimiento adventista. La comprensión de la obra de Cristo en el santuario celestial redefinió su misión en la tierra, enfocándose en el Evangelio eterno y la preparación para la segunda venida. 3. Unidad en la adversidad. Ambos grupos, la persecución y la adversidad, consolidaron a los fieles, quienes buscaron apoyo mutuo en la comunión y oración. 4. Profecía como guía y esperanza. Apóstoles y profecía mesiánica. La profecía cumplida en Cristo fue clave en el testimonio de los apóstoles. Milleritas y profecía de Daniel. Los adventistas encontraron en las profecías una guía que les dio identidad y misión. 5. Prominencia de los mandamientos y la fe en Jesús. Iglesia primitiva. Los apóstoles enseñaron la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Iglesia moderna. La observancia de los mandamientos y la fe en Jesús, como señala Apocalipsis 14:12, son distintivos de la iglesia actual. Para los puntos restantes, podemos continuar en esta línea, profundizando en temas como el crecimiento de la iglesia pese a la oposición, la predicación del mensaje a todas las naciones, la vigilia y la oración, la dependencia del Espíritu Santo y el sentido de misión urgente. ¿Quieres que trabajemos en más detalles para cada punto? Bueno, vamos a dejar los otros puntos para la siguiente sección, y ahora vamos con el resumen de lo que hemos visto en esta sección, comenzandito con la lectura
del capítulo 15 de Hechos hasta este último comentario del paralelismo entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna en esta época de tecnología y avances científicos como la inteligencia artificial. Adelante, profe. Perfecto, José. Para hacer un buen cierre de esta sección, repasemos los puntos clave que hemos analizado en el contexto de Hechos 15 y los paralelismos con la iglesia moderna, especialmente considerando el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. Resumen de la sección 1. El gran chasco en la iglesia primitiva y la moderna. Vimos cómo tanto los primeros discípulos como los adventistas milleritas experimentaron momentos de profunda desilusión. Los discípulos con la muerte de Cristo y los milleritas con el chasco de 1844. Ambos grupos, sin embargo, transformaron esta prueba en una oportunidad para redefinir su misión y crecer en unidad y fe. 2. Redefinición de la misión. Al comprender la naturaleza espiritual de la misión de Cristo, los apóstoles llevaron el mensaje de salvación al mundo. De igual modo, los adventistas redefinieron su misión al entender la obra de Cristo en el santuario celestial, lo que dio forma a su identidad como pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. La adversidad como purificación. En ambos contextos, el chasco sirvió como un filtro para revelar a aquellos verdaderamente comprometidos con la misión de Dios, consolidando a los creyentes y fortaleciendo la unidad entre ellos. 4. La profecía como pilar de esperanza. La iglesia primitiva se apoyó en las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo, mientras que la iglesia moderna se consolida en las profecías de Daniel y Apocalipsis, que la guían en su misión. 5. Desafíos en la era tecnológica. Hoy, la tecnología, incluida la inteligencia artificial, plantea tanto oportunidades como desafíos. Mientras nos beneficiamos de estas herramientas para difundir el mensaje, también debemos tener discernimiento y depender del Espíritu Santo para mantener la esencia de nuestra misión y no ser desviados por los avances que podrían parecer soluciones rápidas o simplificaciones superficiales. Reflexión final. En conclusión, los paralelismos entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna, en esta era de ciencia avanzada, nos muestran que, aunque los contextos cambian, los principios y desafíos de la fe permanecen. Al igual que los primeros creyentes, hoy estamos llamados a mantenernos firmes, viviendo y compartiendo el mensaje eterno en una época que presenta herramientas nuevas y retos únicos. ¿Te gustaría agregar algún comentario final antes de pasar a la siguiente sección? Bueno, vamos a invitar a nuestros amigos para que nos acompañen en la sección vespertina y agradecerles el hecho de que han estado con nosotros. Estamos orando por los amigos que tenemos en Cuba, que nos informan que ocurrió un terremoto y previamente pasaron por una gran tormenta que azotó toda la región. Queremos orar también por los amigos en California, en Florida, que también estuvieron azotados, en Centroamérica, y también aquellos que se encuentran en situaciones de guerra, que también están pasando dificultades. Vamos entonces con nuestro cierre. Profe, adelante.
Gracias, José. Claro que sí. Es un privilegio estar juntos en estos momentos de estudio y reflexión y aprovechar para recordar en nuestras oraciones a nuestros hermanos y amigos que están pasando por situaciones difíciles. Invitación y oración. Queridos amigos, queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta jornada de estudio y análisis. No es casualidad que estemos conectados y que juntos busquemos fortalecer nuestra fe y comprensión de la palabra. Les invitamos a que sigan con nosotros en la sección vespertina, donde profundizaremos más en estos temas y en cómo Dios nos guía en medio de los desafíos. Sabemos que muchos están enfrentando pruebas. Queremos unirnos en oración, en especial por nuestros amigos en Cuba, que han sido golpeados por un terremoto y previamente por una gran tormenta, así como por aquellos en Florida, Centroamérica y otros lugares que han sufrido con condiciones climáticas adversas. No podemos olvidar tampoco a los que están viviendo en zonas de conflicto, donde la guerra y sus consecuencias traen dolor y pérdida. Cierre. Así que les animamos a todos a mantenernos firmes, unidos en oración y confiando en que Dios nos da la fortaleza necesaria para atravesar cualquier dificultad. Sigamos adelante, recordando que el Señor nos ha llamado y nos acompaña siempre. Nos vemos en la siguiente sección y que la paz y la protección de Dios estén con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Amén. Gracias, Señor, le damos por habernos acompañado en esta sección en donde hemos, Señor, presentado siempre por delante a su Hijo amado Jesucristo. Oramos, buen Dios, como hemos dicho, por aquellos lugares que están enfrentando situaciones naturales adversas. Oramos, Señor, por aquellos lugares que están confrontando situaciones de conflictos. Y oramos, buen Dios, por aquellos que estamos luchando por vencer el espíritu de esclavitud, que es el peor de todos, sobre todo cuando la esclavitud es espiritual. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por los que se están conectados y por los que están viendo este video en este momento. Por Jesús. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU agradecen a Dios primeramente y a todos los que hacen posible esta transmisión, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y al Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre mío y el de mi esposa y de todo el equipo que estamos en el Ministerio Conéctate a Jesús, le deseamos que pasen un feliz día. Nos vemos en la tarde. Bendiciones. Les dejo con el video de la plataforma IlVideo AI, el resumen de Hechos 15. El libro de los Hechos, un tapiz vibrante tejido con hilos de fe, valentía y el avance imparable del Evangelio, nos lleva a un momento crucial en el capítulo 15, el Concilio de Jerusalén. Esta reunión no fue simplemente una nota al pie de página histórica. Fue un crisol donde la joven iglesia se enfrentó a una pregunta definitoria. ¿Podrían los gentiles, que no se adherían a la ley mosaica, encontrar verdaderamente un lugar dentro de la familia de la fe? La iglesia primitiva, aún encontrando su lugar en un mundo impregnado de tradición judía, lidiaba con las implicaciones de esta pregunta. La identidad misma de lo que significaba ser un seguidor de Jesús pendía de un hilo. ¿Se abrirían de par en par las puertas de la fe, dando la bienvenida a todos los que creyeran, o permanecerían estrechamente custodiadas por los intrincados requisitos de la ley? El escenario estaba listo para un choque de culturas, una colisión de convicciones profundamente arraigadas. El resultado de este concilio resonaría a través de los siglos, dando forma al curso de la historia cristiana e impactando las vidas de innumerables creyentes en todo el mundo. El Concilio de Jerusalén, por lo tanto, se erige como un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo.
nos recuerda que incluso frente a diferencias aparentemente insuperables, la unidad y la comprensión se pueden encontrar cuando nos reunimos con humildad, buscando la guía de Dios por encima de todo. En el corazón del Concilio de Jerusalén yacía una controversia latente, la cuestión de la circuncisión. Durante siglos, este ritual había servido como un poderoso símbolo, una marca física del pacto entre Dios y Abraham, una señal visible de pertenencia al pueblo elegido. Ahora, con el mensaje del Evangelio extendiéndose más allá de la comunidad judía, surgió un nuevo dilema. Algunos creyentes judíos, profundamente arraigados en las tradiciones de la ley, insistían en que los conversos gentiles también debían someterse a la circuncisión como requisito previo para la salvación. Esta perspectiva, sin embargo, provocó un intenso debate. ¿Podría la salvación realmente ganarse mediante rituales externos y la adhesión a la ley? ¿O era suficiente la fe en Jesucristo, la gracia ofrecida libremente a través de su sacrificio? La controversia no era meramente teológica. Reflejaba una lucha más profunda, un choque entre dos visiones del mundo. ¿Podrían las antiguas tradiciones del judaísmo coexistir con la inclusión radical del mensaje del Evangelio? ¿Podrían derribarse los muros divisorios de las barreras culturales y religiosas, creando espacio para una nueva comunidad, unida no por la etnia, sino por la fe en Cristo? La respuesta, como pronto revelaría el Concilio de Jerusalén, tendría profundas implicaciones para el futuro de la Iglesia. El debate sobre la circuncisión continuaba, amenazando con dividir a la Iglesia primitiva. Reconociendo la gravedad de la situación, los creyentes en Antioquía decidieron buscar la guía de los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Pablo y Bernabé, junto con otros delegados, se embarcaron en un viaje al corazón de la fe, llevando consigo el peso de esta cuestión crucial. Su viaje no fue meramente geográfico, fue una peregrinación a un territorio inexplorado, una búsqueda de claridad y unidad en medio de una creciente incertidumbre. Mientras viajaban, compartían historias de la obra de Dios entre los gentiles, como el Espíritu Santo se había movido poderosamente, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida al abrazo de la fe. Sus testimonios sirvieron como poderosos recordatorios de que el alcance del Evangelio se extendía mucho más allá de los límites de la tradición judía. La llegada de la delegación de Antioquía despertó expectación en Jerusalén. Los líderes de la Iglesia se reunieron, ansiosos por escuchar de primera mano los relatos de la conversión de los gentiles y buscar la sabiduría de Dios para resolver este controvertido asunto. El escenario estaba listo para una reunión trascendental, un concilio que daría forma al futuro de la fe cristiana. Le damos gracias a Ilvideo AI por este El libro de los análisis, Hechos. este video que nos han regalado analizando Hechos, capítulo 15. Amigos, hasta aquí llegó nuestra transmisión matutina del día de hoy. Les espero para la transmisión vespertina. Bendiciones tengan todos.